6 metros de piedra y cal, una muralla que, al parecer, ni la propia naturaleza era capaz de derribar. Pero los romanos avanzaban, no porque pudieran, sino porque no reconocían lo imposible. Bajo el rugido del viento y el estruendo de los cuernos, decenas de máquinas se acercaban a la fortaleza, cada una como la voluntad encarnada del imperio. Cuando el primer impacto de la balista destrozó la cima de la torre, un silbido corto, como un aliento antes de la muerte, rasgó el aire. ¿Y alguna vez te has preguntado qué sonido emite una piedra cuando es desgarrada por una fuerza equivalente al impacto de un proyectil de artillería moderno? Polibio escribió que durante el asedio de Anfípolis, los lanzadores romanos perforaban muros del grosor de 3 alturas humanas. Esto no es una hipérbole. Los arqueólogos han encontrado rastros de proyectiles de piedra de 80 kilogramos, incrustados en la mampostería a una profundidad de casi medio metro. Estas máquinas, creadas no para la defensa, sino para la destrucción progresiva, se llamaban catapultas de torsión. En su interior se tensaban haces de tendones retorcidos de bueyes o caballos. Una fuerza elástica acumulada en los músculos de los animales que ahora trabajaba contra seres humanos vivos. El término máquina de torsión proviene del latín torsio, torsión. No es solo un mecanismo, es un músculo transformado en arma. Cuando su palanca se liberaba, la energía se desataba instantáneamente, lanzando piedras a cientos de metros. Imagina este momento: el calor del mediodía, el humo de la resina, la grasa en los brazos de madera de la máquina, la cuerda tensa, el zumbido del metal. La catapulta se detiene, como si respirara, y luego el impacto. La tierra tiembla, polvo, piedras, escombros, todo se mezcla en una nube de muerte gris. Una sola descarga, y una sección entera de la muralla se convierte en un montón de polvo. Un oficial especial comandaba tales máquinas, el prefecto de las fuerzas de ingeniería. Sus subordinados, los balistarios, no eran simples soldados, sino maestros de la precisión. Su trabajo era similar a un juego con el destino. Un error en los cálculos y el proyectil rebotaba, destruyendo sus propias fortificaciones. Los romanos medían los ángulos con la ayuda de visores y plomadas muy simples, y la distancia al objetivo con pasos calibrados por miles de marchas. Pero detrás de cada impacto se ocultaba otra fuerza, la disciplina. Sin ella, ninguna catapulta habría resistido los largos días de asedio. Los guerreros trabajaban bajo el sol, dormían junto a las máquinas, reparaban las vigas agrietadas, reemplazaban los tendones estirados. El hedor a quemado y a sangre se convertía para ellos en el olor del trabajo. Los romanos no solo destruían murallas, las estudiaban, como los cirujanos estudian el cuerpo de un paciente. El grosor, la composición del mortero, la ubicación de las torres, todo se tenía en cuenta. A veces, para debilitar las defensas, los legados ordenaban cavar túneles y colocar las máquinas en posiciones cercanas, incluso bajo las flechas enemigas. César escribió que durante el asedio de Alesia, sus balistas operaban casi a tiro directo. Tan cerca se acercaron a las fortificaciones galas. Pero, ¿qué impulsaba a estos hombres a avanzar bajo bloques de piedra, sin posibilidad de esquivarlos? La respuesta no reside solo en su lealtad al imperio. En algún lugar, en el corazón de cada catapulta, el deseo del hombre de demostrar que nada creado por las manos puede resistir a la razón. Y mientras el polvo aún se arremolina sobre las murallas y los ingenieros romanos reubican apresuradamente sus máquinas, en el aire madura una nueva arma, más precisa, más destructiva, casi viva en su furia. Será precisamente esta la que transformará el asedio de un oficio en un arte, y la fortaleza en polvo. Los romanos sabían,
La victoria en un asedio comenzaba mucho antes del primer disparo. Incluso antes de que las legiones se acercaran a las murallas enemigas, los ingenieros, los fabricadores, recibían órdenes de construir las máquinas de asedio directamente en la marcha. Las legiones avanzaban no solo con armas, sino también con sierras, fraguas y carros cargados con cuerdas y grapas de bronce. Polibio escribió que cada ejército llevaba consigo hasta 300 carros con materiales. Era una fábrica móvil, extendida a lo largo de muchos kilómetros. Cuando la columna se acercaba a la ciudad, los centuriones medían el terreno para el campamento. Lo primero que se erigía era un terraplén y un foso, y detrás de ellos las tiendas de los ingenieros. Por la noche se oía el tintineo de los martillos y el chirrido de los bloques. Nacían las máquinas que, al cabo de 24 horas, empezarían a derribar las murallas. Aquí comenzaba un trabajo que requería la misma resistencia que el combate. La más potente de estas armas, la balista, era una gigantesca instalación de ballesta que lanzaba proyectiles de piedra y pernos de hierro del tamaño de un hombre. Sus brazos, 2 trenzas retorcidas de tendones, se tensaban con la ayuda de cabrestantes. Un solo tirón y el proyectil se elevaba al cielo con una velocidad comparable a la de una bala. Hallazgos arqueológicos en Cartago y Masada muestran rastros de impactos de balistas que perforaban muros de hasta 6 metros de espesor. Este tipo de arma se llamaba scorpio, escorpión. El nombre era preciso, el golpe rápido, mortífero y certero. Al tensarse, los brazos se arqueaban como la cola de un insecto listo para picar. Estas máquinas se utilizaban no solo para la destrucción de fortificaciones, sino también para la eliminación precisa de los defensores en las murallas. El dardo del escorpio perforaba el escudo, la armadura y el cuerpo de lado a lado. Para que estos mecanismos funcionaran de manera coordinada, los legados creaban baterías enteras. Cada una constaba de 10 a 15 máquinas alineadas. Los comandantes daban señales con banderas para sincronizar las descargas. El estruendo era similar a un trueno ininterrumpido, y las murallas comenzaban a temblar no solo por los impactos, sino también por el miedo de quienes estaban detrás de ellas. Pero todo esto requería tiempo y precisión. Una vuelta de más en el tendón retorcido, y la balista perdía potencia. Una fractura en la viga, y toda la dotación perecía por la explosión de la máquina. César mencionaba en sus escritos cómo en Alesia un equipo entero pereció cuando la torsión se rompió bajo la carga. Era un arma que exigía respeto y obediencia. Los ingenieros romanos, arquitectos de la guerra, revisaban cada detalle. Las cuerdas se impregnaban con vinagre y grasa para que no se resecaran bajo el sol. La madera se hervía en aceite. Los elementos metálicos se templaban in situ, utilizando hornos portátiles. A veces incluso obligaban a los prisioneros a trabajar en los yunques, no por misericordia, sino para que las manos de los enemigos construyeran su propio fin. Sorprendentemente, en esto también había un cálculo frío. Tales máquinas eran caras. Los historiadores creen que una balista costaba al erario una suma equivalente a la paga anual de una legión. Las cuidaban, las transportaban desmontadas, y después del asedio las reparaban y volvían a usar. El imperio no podía permitirse perder tecnologías, solo multiplicarlas. Pero las máquinas, solo una parte del panorama. La verdadera fuerza de Roma residía en cuán precisamente estas máquinas encajaban en el ritmo del ejército. Cuando las balistas disparaban, la infantería avanzaba bajo su cobertura. Cuando las flechas irrumpían a través de la brecha, los arqueros respondían con una descarga. Cada acción como el latido del corazón de un organismo único. Y mientras las torres de asedio se acercaban lentamente a las murallas bajo el estruendo de los tambores y el olor a resina quemada, todo alrededor se convertía en la arena de una sola pregunta. ¿Podría la razón humana superar la piedra erigida contra ella?
Los romanos ya sabían la respuesta, pero debían demostrarla en el campo, donde cada error se pagaba con sangre. El primer día del asedio siempre comenzaba con silencio. Antes del amanecer, sobre el campamento flotaba el olor a alquitrán y madera húmeda. Los legionarios con corazas de cuero tensaban las cuerdas, engrasaban los tornillos, revisaban los topes. Cuando el sol tocaba el horizonte, las trompetas anunciaron el comienzo, y el silencio se rompió. Un denso estruendo de máquinas se extendió por la llanura, como si la propia tierra hubiera comenzado a hablar el lenguaje de la guerra. Los historiadores escribieron que durante el asedio de Numancia, en el año 133 a.C., las murallas temblaban bajo decenas de máquinas de lanzamiento. Primero disparaban las balistas y después las catapultas. A diferencia de sus contrapartes de torsión, la catapulta no lanzaba piedras, sino vasijas de barro con una mezcla incendiaria o flechas pesadas emplumadas con bronce. El término catapulta en sí provenía del griego kata, contra, y palein, lanzar, una máquina creada para arrojar la muerte al rostro del enemigo. Uno de los legionarios, según Apiano, comparaba este sonido con una tormenta. Cuando las catapultas disparan, el trueno les responde desde el interior de las murallas. Cada impacto iba acompañado de una lluvia de escombros y los gritos de los defensores. El viento arrastraba en olor a resina quemada y cal. Los bloques de piedra, antes lisos y uniformes, ahora se agrietaban como piel seca. Los romanos utilizaban la táctica de presión continua. Los impactos se sucedían cada pocos minutos, cambiando de dirección para que el enemigo no pudiera reforzar los puntos débiles. Las catapultas se colocaban en ángulo, disparando en parábola. Los proyectiles caían detrás de las murallas, destruyendo patios y fortificaciones internas. Cada disparo como un golpe de martillo en los nervios del enemigo. El comandante de la línea de asedio, el legado Marco Claudio Marcelo, según los datos de Livio, supervisaba el disparo desde una colina. Su tarea, coordinar las máquinas como un director de orquesta. Cuando el humo cubría el campo, daba la señal para levantar las torres. Estas moles de madera, revestidas con pieles y fieltros mojados, avanzaban lentamente. Dentro, los soldados subían por escaleras, llevando escudos y antorchas. Cada torre de asedio era una fortaleza móvil de la altura de un edificio de 5 pisos. La protegían placas metálicas y pieles empapadas en vinagre para repeler las flechas incendiarias. Tales construcciones se llamaban testudo turris, torre tortuga. El nombre hablaba por sí mismo. Lenta, ineludiblemente, se acercaba bajo una lluvia de flechas. En cada torre había una dotación balística, un pequeño destacamento de 8 hombres. Uno cargaba, 2 tensaban, uno apuntaba, los demás mantenían el mecanismo. Sus rostros estaban cubiertos de hollín, sus dedos pegajosos por la grasa, pero sus ojos permanecían fríos. Para ellos no existía la muralla, solo el objetivo y el cálculo. Con cada minuto el ataque se intensificaba. La tierra frente a la fortaleza se convirtió en una explanada, sembrada de escombros de piedra y cuerpos. Cuando una parte de la muralla se agrietó, los zapadores se dirigieron a la brecha con ganchos y palas. Arrancaban piedras de la mampostería convirtiendo la grieta en un pasaje. Pero esto era solo la primera barrera. Detrás de la muralla exterior a menudo había una segunda, más alta y más gruesa. Y entonces las balistas comenzaban a disparar de nuevo, cambiando el ángulo y la altura. Los impactos se fundían en un rugido continuo. El viento arrastraba el polvo, ocultando el sol. Parecía que la propia naturaleza se resistía. Pero las máquinas seguían funcionando, como si se alimentaran no de combustible, sino de obstinación. Quienes sobrevivieron bajo estas murallas recordaban, el ruido era tal que los soldados dejaban de oír las órdenes, se orientaban por gestos, como mudos, y sin embargo la disciplina no se desmoronaba, porque cada legionario sabía, delante no había solo una batalla,
sino una prueba que demostraría que el ser humano es capaz de someter incluso la piedra. Mientras la muralla crujía y se derrumbaba, en lo profundo del campamento los ingenieros preparaban algo más grande, un arma capaz de perforar lo que parecía inexpugnable, incluso para los dioses. Cuando las primeras brechas fueron abiertas, los romanos pasaron a la segunda fase, el asalto. Este era el momento en que la disciplina de hierro se enfrentaba al caos. Las máquinas de asedio ejecutaban sus últimos disparos, derribando las partes superiores de las murallas para despejar el camino a la infantería. El polvo, el humo y las piedras ocultaban el sol, y todo el campo frente a la fortaleza se convertía en un mar gris, donde solo se oían las órdenes de los centuriones y el chirrido de las cuerdas tensadas al máximo. El historiador Diodoro escribió que, en ese momento, las balistas lanzaban proyectiles con tal velocidad que una persona no tenía tiempo de esquivarlos. Los proyectiles de piedra de 80 kilogramos perforaban las murallas, como una lanza perfora la carne. Pero las máquinas seguían funcionando incluso después de que la muralla se desmoronara. Ahora golpeaban en el interior de la ciudad, destruyendo torres, techos, escaleras. Así los romanos convertían la defensa del enemigo en su propia trampa. En la vanguardia avanzaban los arietes de asedio, cubiertos por cobertizos móviles, a los que llamaban bineas. Eran enormes cobertizos de madera sobre ruedas, revestidos con pieles y fieltros húmedos, bajo los cuales decenas de soldados balanceaban un tronco macizo con punta de hierro, el caput bovis, la cabeza de buey. Un golpe y la mampostería de cal temblaba. 10 golpes y las piedras salían volando de debajo de las murallas, como dientes de un cráneo viejo. Cuando el primer rayo de luz apareció en la brecha, la trompeta anunció la señal impetum, el asalto. Los guerreros se formaban bajo el estandarte y avanzaban, cubiertos por escudos. Su formación compacta, parecida al caparazón de una tortuga, se llamaba testudo. Desde arriba les caían piedras, se derramaban líquidos hirvientes, pero los escudos resistían. Madera, metal, carne y voluntad se fundían en una sola masa. Desde la cima de la muralla destruida, los enemigos lanzaban lanzas, hacían rodar barriles ardiendo, gritaban, pero los romanos avanzaban paso a paso. Cada golpe del ariete acercaba el momento en que la muralla se derrumbaría. Y entonces tembló, como si exhalara, y se desplomó bajo el estruendo de miles de voces. Tácito escribió que en esos momentos el hombre olvidaba el miedo. El asalto se convertía en un ritual, un paso, una respiración, un golpe. Todo lo demás desaparecía. Ni siquiera la muerte cercana asustaba, porque cada uno sabía. A su espalda estaba el imperio, por delante, la eternidad. Cuando la brecha fue finalmente tomada, las torres de asedio comenzaron a moverse. Sus ruedas se atascaban en los escombros, pero los cabrestantes internos levantaban los puentes, conectando las torres con las murallas. Las legiones subían, y la lucha se convertía en un combate cuerpo a cuerpo. Piedras, proyectiles de ballesta y fuego ahora perdían importancia. Entraba en juego la fuerza de los brazos. Pero incluso aquí, la tecnología no retrocedía. En las torres se instalaban pequeños scorpios, ligeras máquinas de lanzamiento que disparaban proyectiles a los atacantes. Era el prototipo de un arma de francotirador. Un disparo, y el defensor caía de la muralla. Los comandantes utilizaban estas máquinas para despejar áreas antes del avance de sus hombres. Mientras la batalla se encarnizaba, en la retaguardia los ingenieros seguían trabajando. Reparaban las máquinas dañadas directamente en el lugar, bajo la protección de escudos de cuero. A veces, de los restos de una balista creaban dos, más pequeñas, pero aún mortales.
En esto residía la filosofía del ejército romano: no desechar nada, convertir todo en una herramienta. Al anochecer, el humo se disipaba. Desde detrás de las murallas llegaban gemidos, el crujido de las vigas ardiendo, la caída de piedras. Los romanos no celebraban, reforzaban posiciones, arrastraban las catapultas más cerca, preparándolas para un posible contraataque, y cuando parecía que todo había terminado, en el aire volvió a elevarse el olor a aceite y tendones quemados. Esto significaba que las máquinas se preparaban para una nueva descarga, porque para Roma el asalto nunca terminaba en la muralla, la verdadera batalla siempre comenzaba detrás de ella. Por la mañana, sobre las ruinas de la fortaleza se alzaba un humo azulado. El silencio ya no era señal de paz, era el cansancio después de la destrucción. Pero los romanos no conocían el reposo, el asedio no terminaba con la caída de la muralla. Ahora tocaba convertir el caos en orden, para que la victoria tuviera sentido. Las legiones ocupaban los patios interiores y los ingenieros inspeccionaban las ruinas, comprobando qué máquinas podían repararse, cuáles desmontarse. Todo tenía valor, incluso los escombros. El metal se fundía, la madera se secaba, los tendones de los animales se volvían a juntar en haces tensos para nuevas torsiones. Polibio escribió que después de cada victoria los romanos realizaban un inventario de las máquinas. Para ellos, la guerra no era solo combate, sino también producción. Un prefecto señalaba: cada perno es una moneda del imperio. En esto se manifestaba la esencia del pensamiento romano, racional, casi despiadado, y en esto residía su fuerza. No solo destruían ciudades, aprendían de cada impacto de balista. Los ingenieros enemigos capturados se convertían en fuente de nuevas ideas. Los romanos no dudaban en tomar prestado catapultas griegas, torres cartaginesas, arietes de asedio egipcios. Todo se reelaboraba, se perfeccionaba y volvía al combate. Las excavaciones arqueológicas en Numancia y Jerusalén muestran cómo las construcciones se volvían gradualmente más compactas y precisas. Las máquinas, que antes solo podían lanzar piedras, ahora arrojaban fuego. César documentó por primera vez el uso de proyectiles incendiarios. Escribió que en la Galia los guerreros lanzaban vasijas con resina y azufre ardiendo, que al impactar se rompían, propagando las llamas. Este principio se convirtió en el precursor del fuego griego, un arma que más tarde cambiaría las guerras navales. La técnica de asedio trascendía los límites de las épocas. De arte de la destrucción se transformaba en ciencia. En estas ruinas humeantes se podía sentir el aliento del futuro. El polvo aún no se había asentado y en el campamento ya bullía el trabajo. Los legionarios trasladaban los restos de las balistas, los maestros dibujaban nuevos planos en la arena. En el aire resonaban los martillos como el corazón del imperio, que seguía latiendo al ritmo de la mecánica, porque Roma luchaba no solo con hombres, sino también con la razón. Tácito escribió que los ingenieros romanos trataban a la máquina como un general a su ejército, cada detalle un soldado, cada sección de cuerda una estrategia. De esto dependía la vida de miles. En los tratados antiguos se encuentra el término ratio belli, la razón de la guerra. No significaba solo un cálculo táctico, sino una filosofía donde la mente debía vencer al caos. Y esto era precisamente lo que distinguía a los romanos de todos a quienes asediaban. Pero la destrucción también tenía su reverso. Cuando la fortaleza caía, sus habitantes, exhaustos y cubiertos de ceniza, salían con las manos en alto. Los romanos rara vez dejaban las murallas en pie, las destruían hasta los cimientos para que nadie pudiera levantarse de nuevo contra el imperio. El fuego se arrastraba por los tejados de madera, caían las estatuas de los dioses y el polvo, levantado por el asedio, se mezclaba con el humo de los templos. Así nacía el silencio, no la paz, sino el vacío. Sin embargo, en esta oscuridad maduraba también una nueva era de genio ingenieril.
Los mismos principios que derribaban murallas más tarde construyeron acueductos, puentes y arcos. La fuerza de torsión, que una vez lanzaba piedras, comenzó a utilizarse en cabrestantes de construcción. La máquina de asedio romana fue la precursora no solo de la artillería, sino de toda la mecánica de la Edad Moderna. Incluso Leonardo da Vinci, 1500 años después, dibujaría balistas, repitiendo los principios establecidos por César y Vitruvio. Y sin embargo, cuanto más perfeccionaba Roma la técnica, más dependía de ella. La imperio, construido sobre mecanismos, no se dio cuenta de que ella misma se había convertido en parte de una enorme máquina, rígida, racional, pero vulnerable. Cuando los bárbaros llegaron no tenían catapultas, pero sí una fuerza contra la cual el hierro no salva, una fe desesperada en que todo puede ser destruido, incluso lo invencible. Y cuando en el siglo IV después de Cristo los últimos ingenieros romanos registraban las dimensiones de sus balistas, probablemente ya sentían que su tiempo estaba pasando. Pero las máquinas, que una vez enseñaron al hombre a romper la piedra, permanecerán con él para siempre, porque allí donde el hombre busca una forma de atravesar una muralla, inevitablemente se convierte un poco en romano. Y la pregunta planteada al principio sigue abierta. ¿Qué es más fuerte? ¿La razón humana que crea la destrucción o la voluntad que le obliga a continuar, incluso cuando todo alrededor son ruinas? Todo lo que quedó de la muralla fue un montón de piedras y la sombra del polvo que se asentaba lentamente en el suelo. Pero la historia de las máquinas de asedio romanas no terminaba en las cenizas. Al contrario, precisamente después de cada fortaleza destruida, el imperio se volvía más inteligente, más preciso, más racional. Roma no solo conquistaba, sistematizaba el concepto mismo de la guerra. Y donde otros veían caos, los romanos veían regularidad. Después del asedio de Gergovia, donde César sufrió una rara derrota, ordenó revisar todo el sistema de apoyo de ingeniería. Las máquinas se hicieron más ligeras, sus armazones más móviles, y los haces de torsión se reemplazaban a la primera señal de desgaste. Vitruvio, arquitecto e ingeniero, describió cómo la experiencia de los ingenieros de combate se convertía en un conjunto de reglas: la distancia entre los ejes de la balista, las proporciones de los brazos, el ángulo óptimo de disparo. Cada victoria y cada derrota se registraban como una línea en el libro de la razón del imperio. La balista se convirtió no solo en un arma, se convirtió en un símbolo de poder. En los bajorrelieves de la columna Trajana se puede ver a los artilleros romanos trabajando junto a las murallas de Dacia. Allí, precisión, exactitud, fría confianza. El imperio convirtió la destrucción en un oficio. La llevó a la perfección, donde incluso el caos se sometía a la geometría. Pero si se mira más profundamente, más allá de los mecanismos, las fórmulas y el tintineo del metal, se puede ver algo más grande. Los ingenieros romanos crearon no solo armas, sino también un principio. Cualquier obstáculo puede ser calculado, cualquier piedra, vencida a través de la razón. Fue esta idea la que trascendió los siglos, dando origen no solo a cañones y catapultas, sino también a puentes, telescopios, máquinas de vapor. Todo comenzó con aquellos que intentaron perforar 6 metros de piedra. Los hallazgos arqueológicos confirman: después de cada campaña, las piezas de las máquinas de asedio se guardaban meticulosamente. En las excavaciones de Masada se encontraron fragmentos de balistas que, después de casi 2000 años, aún conservaban rastros de fijaciones de bronce. Esto significa que cada máquina tenía un pasaporte, su propia historia. Viajaba con las legiones de provincia en provincia. No solo se construían, vivían junto con el ejército.
Pero detrás de esta mecánica genial había personas, aquellos que arriesgaban alzar las cuerdas bajo el fuego, quienes permanecían bajo las murallas cuando caían bloques de piedra sobre ellos. Los soldados ingenieros, cuyos nombres no han llegado hasta nosotros, fueron los verdaderos héroes de esta guerra contra la materia. Sabían cómo suena el impacto cuando 80 kilogramos de piedra se estrellan contra una muralla. Sabían a qué huele una cuerda empapada en sangre y vinagre. Sabían que la victoria no era una gloria ruidosa, sino el chirrido de los bloques y el olor a quemado. Una de las fuentes antiguas escribe que los romanos trataban el asedio como una operación médica. Médicos de guerra cortaban los tejidos de las murallas hasta que la ciudad se rendía. Todo lo que no podía curarse se extirpaba. Esta metáfora parece inquietantemente precisa, pues Roma curaba al mundo con fuego y hierro, pero al final se contagió de su propia sed de control. Cuando el imperio se debilitó, sus enemigos adoptaron lo que una vez había hecho a Roma invencible. Los bizantinos crearon nuevas versiones de catapultas y escorpios, y más tarde ballestas y trabuquetes. Incluso en la Edad Media, 1000 años después de la caída de Roma, los ingenieros seguían midiendo la fuerza de tensión y la longitud de los brazos según los mismos principios que Vitruvio. Roma murió, pero su alma mecánica continuó viviendo en cada castillo, en cada piedra derribada bajo el asalto del hombre. En última instancia, la cuestión no reside en las máquinas, sino en nosotros. Pues cuando los romanos perforaban esas murallas de 6 metros, luchaban no solo contra la piedra, sino también contra los límites de la imaginación humana. Demostraban que el pensamiento puede convertirse en arma, que una idea es capaz de derribar ciudades, y en esto su grandeza y su maldición. Tácito escribió: «Todo lo que el hombre crea un día se volverá contra él». En estas palabras, el destino del imperio. Las máquinas que crearon Roma se convirtieron en el símbolo de su soberbia. Enseñaron a la humanidad a destruir, pero también mostraron el precio de la razón sin límites. Y cuando las últimas balistas enmudecieron, su eco resonó durante mucho tiempo en las mentes, como un recordatorio de que incluso la perfección puede convertirse en perdición. Pero aún así, cuando se observan los proyectiles de piedra encontrados en las excavaciones o los planos de Vitruvio, se siente no terror, sino admiración. Porque esto es testimonio de la voluntad humana. Una voluntad que no se rinde ante lo imposible. Y ahora, sabiendo cómo estas máquinas romanas derribaban muros de 6 metros de espesor, solo queda preguntarse, ¿cuál es tu muro hoy? ¿Ese que consideras inexpugnable? Pues todo lo que se necesita para derribarlo es razón, disciplina y un paso adelante, así como hace 2 milenios, cuando bajo el estruendo de las balistas y el crujido de la piedra, los romanos demostraban al mundo entero que los límites existen solo hasta que alguien no se atreve a destruirlos.